Pues si te parece bien, vamos a comenzar, mi querido Mauricio. Ya los demás compañeros se podrán ir integrando a esta clase. Muy Como bien, siempre, pues, muy bien. Como siempre, pues vamos a, en primer lugar, agradecerle a Dios todo lo que nos da, todo lo que nos protege. Y vamos a pedirle, en especial en esta clase, por judíos y palestinos, para que Dios les conceda la paz. Llevan la misma sangre de Abraham, son medios hermanos y han conmocionado a todo el planeta con su pleito familiar. Ojalá el Señor les conceda la paz, por fin. Vamos a pedírselo así. Y también vamos a ofrecerle, como siempre lo decimos, todo lo que hacemos, todo lo que intentamos. Que todo sea en nuestra vida, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a estudiar, queridos amigos. Muy bienvenidos todos, buenas noches. Sabemos que vienen cansados de la jornada laboral, pero ojalá encontremos un poquito de descanso y paz en la palabra de Dios y en la instrucción de su iglesia. Vamos a continuar, amigos, nuestro estudio del catecismo en el numeral número 659, donde veíamos en la clase pasada todo ese gran misterio de la ascensión del Señor, como a la vista de todos empezó a elevarse hacia el cielo, hacia las nubes, hasta que desapareció de la vista de sus discípulos. Es una escena maravillosa. Recuerden que no es lo mismo ascensión que asunción. Jesús ascendió con su propio poder, pero la Virgen fue asunta por el poder de Dios a los cielos. Por lo tanto, esta fue una manifestación más de Dios entre los hombres. Se fue de una manera gloriosa, como vamos a estudiar que regresará de la misma manera, de una manera totalmente gloriosa. ¿Cuándo? Pues cuando Él decida terminar con este planetita. Él lo creó, Él lo sostiene y Él lo va a achicharrar algún día. Estamos advertidos por Dios mismo en la segunda carta de San Pedro, nuestro primer papa, que el planeta Tierra Dios lo va a destruir con fuego. Un fuego, un fuego que va a devorarlo todo, dice San Pedro. Por ahí les voy a poner el pasaje en el grupo de WhatsApp para que vean cómo va a ser el fin del mundo y así va a suceder. Va a haber un fuego tal que elevará la temperatura de esta canica, si me permiten la expresión, hasta quedar como un carbón inerte. Si en este planeta Tierra el fuego va a producir que ya no exista vida en absoluto, ni una sola bacteria. Pero mientras eso llega, hay que estar listos y hay que estar atentos, porque el Señor está esperando el momento que ha decidido para terminar la historia, para terminar la creación de sus hijos aquí en la tierra, para que lo acompañen a vivir eternamente en el cielo. Pero recuerden que el misterio está en que van a ir al cielo
solo los que quieran y apliquen las condiciones. Recuerden que hay tres destinos para todas las almas, desde Adán y Eva hasta la última que nazca antes del fin del mundo: el infierno, el purgatorio y el cielo. Y recuerden que todas las almas, todas, absolutamente, desde Adán y Eva hasta la última, todos están vivos. Esto es muy sorprendente. Esta revelación de la Escritura que dice que para Dios todos viven, porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Miren, ¿dónde están todos los que nacieron desde Adán y Eva hasta el día de hoy y que murieron? Pues unos están en el infierno, otros están en el purgatorio y otros en el cielo, pero todos están vivos. Más vale que estemos conscientes de esa verdad divina. O sea, la mente no va a morir nuestro cuerpo. Lo van a incinerar o lo van a sepultar, cada uno de ustedes decidirá qué hacer con su mortaja, pero la mente, esa va a ascender, va a ir a darle cuentas a nuestro Dios. Ya veíamos entonces que Jesús ascendió a los cielos y nos quedamos en la clase pasada en que está sentado, ni más ni menos que a la derecha, sentado en el trono eterno. Porque nos dice el catecismo, artículo 6, página 189, numeral 659. Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Marcos 16, 19. El cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de su resurrección, como, como lo prueban las propiedades nuevas y sobrenaturales de las que desde entonces su cuerpo disfruta para siempre. Miren, ¿de qué está hablando aquí el catecismo? Pues está hablando de que Jesús resucitó, pero resucitó no como las personas que había resucitado. ¿Se acuerdan que resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo? Pero esas personas resucitaban otra vez al mundo, como si Dios los hubiera regresado de un letargo, de una enfermedad. Y veíamos que no, la resurrección de Jesús ya es otra dimensión. Por eso veíamos que Jesús le dice a Magdalena, si se acuerdan, que le dice, no me toques porque todavía no he subido al Padre. ¿Por qué le dijo eso Jesús a Magdalena? Porque si lo hubiera tocado, hubiera muerto instantáneamente Magdalena. ¿Por qué? Porque ya no tenía humanidad Jesús. Era solo Dios. Y nadie puede tocar a Dios y seguir vivo. Por eso le dijo, no me toques. También cuando les dice que hacía como que comía, pero no comía. Si él ya no estaba en el mundo, ya no tenía cuerpo biológico, cuerpo material, era solo su cuerpo gloriosísimo. Por eso vemos aquí que su cuerpo ya no obedecía ni a la gravedad, ni a las leyes físicas. Un gran ejemplo de esto que estamos diciendo, amigos, es cuando se les apareció a los 12 en Jerusalén, que estaban pertrechados adentro de una casa con las puertas atrancadas, cerradas, por miedo a los judíos. ¿Y qué pasa? De repente entra Jesús a través de la pared. Pueden imaginarse eso. Por eso cuando Tomás, que no había estado en la primera reunión, en la primera aparición de Jesús resucitado, al verlo pasar a través de la pared, ¿qué muestras necesitaba para entender que era Dios? Por eso cuando Jesús le dice, mira, mete tus dedos aquí, tu mano en mi costado, y no seas incrédulo. Miren, lo que pasa es que Tomás cae
de rodillas, postrado, y le dice, Señor mío y Dios mío. Miren, dice Gibran Jalil, que conmocionó más a Tomás el que pasara a través de las paredes que verle las llagas en las manos. Porque el cuerpo de Jesús resucitado ya no obedecía al mundo. Ya era el Dios Todopoderoso que domina sus leyes que él creó. Todo lo que rige al mundo en biología, química, física, lo diseñó Dios, lo inventó él y lo puso en funcionamiento él. Por eso queda claro aquí el catecismo cuando dice que ya no obedecía a las fuerzas de lo mundano, el cuerpo resucitado de Jesús. Pero sigo leyendo el 659. Pero durante los 40 días en los que él come y bebe familiarmente con sus discípulos y les instruye sobre el reino, su gloria aún queda velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. La última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina simbolizada por la nube, como lo vemos en esta imagen, y por el cielo, donde Él se sienta para siempre a la derecha de Dios. Solo de manera completamente excepcional y única se muestra a Pablo como un abortivo. Primera Corintios capítulo 15 versículo 8. En una última aparición que constituye a este en apóstol. Miren, la última aparición del Jesús resucitado fue cuando se le aparece a Pablo. Recuerden que iba a detener cristianos a Damasco en Siria y se le aparece Jesús. ¿Por qué me atacas? Le dijo. ¿Quién eres? Contestó Pablo. Yo soy Jesús, ¿a qué andas por ahí atacando? Pero le estás dando patadas al aguijón, le dijo Jesús a Pablo. Y esta es la verdad, porque no puede ser de otra manera. Pero continuamos, queridos amigos. Numeral 668. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Para retomar el artículo ya de hoy, artículo 7 de este capítulo segundo, numeral 668. Cristo reina ya mediante la iglesia. Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos. Romanos 14:9. Ya decíamos que para él todos viven, todos, ¿eh? Unos en el infierno, otros en el... No se ha perdido ni uno. No puede perderse ninguno. La creación de Dios es hermética para él. Nadie puede escapar ni ser omitido. Pero sigue diciendo aquí, la ascensión de Cristo al cielo significa su participación en su humanidad, en el poder y en la autoridad de Dios mismo. Jesucristo es Señor, posee todo poder en los cielos y en la tierra. Él está por encima de todo principado, potestad, virtud y dominación, porque el Padre, bajo sus pies, sometió todas las cosas, como dice San Pablo en Efesios 1, versículos 20 al 22. Cristo es el Señor del cosmos y de la historia. En él, la historia de la humanidad e incluso toda la creación encuentra su recapitulación, como dice Efesios 1:10. Su cumplimiento es trascendente. Y miren, queda claro, porque a veces pensamos que el poder de Dios se limita
pues solo aquí al planetita hermoso en el que vivimos todos, como lo vemos ahí. Y miren qué curioso, en el planeta no se ven las fronteras, si se fijan, ¿eh? Las fronteras las inventaron los hombres y pintaron rayas. Y ahora unos seres humanos no pueden pasar de un lugar a otro. Qué terrible. Pero miren lo que nos dice el catecismo. Dios también gobierna el universo, la creación. No solo nuestro planetita pequeño, también es dueño y creador de las galaxias. Miren, Dios es de veras inefable para la mente humana. Pero comprendemos, amigos, que lo que quiere es salvarnos, con todo lo que hace, con todo lo que se dejó hacer, con todo lo que sufrió sin merecerlo, lo único que intenta es salvarnos a través de su carne y de su sangre. Pero dice el 669, como Señor, Cristo es también la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, elevado al cielo y glorificado, habiendo cumplido así su misión, permanece en la tierra en su iglesia. La redención es la fuente de la autoridad que Cristo, en virtud del Espíritu Santo, ejerce sobre la iglesia. La iglesia, o el reino de Cristo presente ya en misterio, constituye el germen y el comienzo de este reino en la tierra. Miren, esto es real. Dice San Pablo hablando de esto en su carta a Timoteo, porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Así dice San Pablo. Y en efecto, miren, cuando Jesús vivió, recuerden que él repitió una y muchas veces cuando decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Se los dijo Jesús a los discípulos y se los dijo muchas veces a sus seguidores. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero uno se preguntaría, amigos, ahora que Jesús hombre se fue, ya no está aquí en la tierra. Ahora, ¿en manos de quién quedó ese camino, esa verdad y esa vida? Pues en manos de la iglesia, queridos amigos. Por eso es tan importante entender este concepto. La iglesia sigue siendo hoy en día el camino, la verdad y la vida. Miren, ¿qué vamos a tomar cuando vamos a misa? Pues pureza y vida. Cuando vamos, nos confesamos, comulgamos, escuchamos la palabra de Dios, pues nos estamos perfilando precisamente hacia la salvación, que es por la que vino, a sacrificarse como ser humano. Pero dice el número 670. Desde la ascensión, el designio de Dios ha entrado en su consumación. Estamos ya en la última hora. Como dice San Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 18. El final de la historia ha llegado ya a nosotros y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable e incluso de alguna manera real, está ya por anticipado en este mundo. La iglesia, en efecto, ya en la tierra, se caracteriza por una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta. El reino de Cristo manifiesta ya su presencia por los signos milagrosos que acompañan a su anuncio por la iglesia. Y miren, entendemos que la iglesia es el pueblo de Dios, un lugar donde hay poder de Dios. Como ya decíamos en algún momento, el hombre más poderoso del mundo tal vez sea Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que es el país más poderoso, mejor armado, con más dinero, con más recursos. Pero Joe Biden no puede perdonarme los pecados.
No tiene ningún poder para eso. Sin embargo, un sacerdote cualquiera sí tiene poder de perdonarnos los pecados en nombre de Dios. Por eso hablamos de estos poderes y valores intangibles de la iglesia, que son en realidad, como lo decimos, sacramentos de curación, de salvación, que para eso los dejó nuestro sabio Dios entre nosotros. Miren, amigos, ¿qué haríamos sin la confesión, sin la comunión, sin el matrimonio santificado, sin sacerdotes? Pues seríamos un grupo más, como los Club de Leones o los Rotarios. No, la iglesia tiene manifestaciones metafísicas. La iglesia sigue haciendo milagros. Miren, todos los días ocurren miles de milagros sobre el planeta Tierra cada que se celebra una misa. Y el sacerdote consagra esa hostia y ese vino, ocurre un milagro. Perdón por darles mi testimonio. Yo voy a misa aquí en el Ejido Copalita, en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Y a la hora de la comunión le digo de todo corazón, gracias Señor por venir desde el cielo hasta el Ejido Copalita a darnos de comer. Qué exacto y puntual es nuestro Dios. Les pido que así lo entiendan, por favor. A donde vayan a misa, digan, Señor, gracias por venir desde el cielo hasta el altar, aquí en este templo que es tu casa. Miren, eso es bondad de Dios, que aparte de que nos da de comer, viene hasta donde estamos. Es algo maravilloso la misericordia de Dios, por supuesto incomparable con nada humano. Pero nos sigue diciendo el 671. El reino de Cristo presente ya en su iglesia, sin embargo, no está todavía acabado, con gran poder y gloria, como dice Lucas 21:27. Con el advenimiento del rey a la tierra, este reino aún es objeto de los ataques de los poderes del mal, a pesar de que estos poderes hayan sido vencidos en su raíz por la Pascua de Cristo, hasta que todo le haya sido sometido. Y mientras no haya nuevos cielos y nueva tierra en los que habite la justicia, la iglesia peregrina lleva en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas que gimen en dolores de parto hasta ahora y que esperan la manifestación de los hijos de Dios. Por esta razón, los cristianos piden, sobre todo en la Eucaristía, que se apresure el retorno de Cristo cuando suplican, ven Señor Jesús. Apocalipsis capítulo 2 versículo 20. Y sí, amigos, ven Señor Jesús. Miren, nada más les digo algo, son las últimas palabras de la Sagrada Escritura. Con esas palabras termina la Biblia, el Apocalipsis, la revelación de San Juanito, que vivió con la Virgen más de 20 años, como hemos dicho. Y son las últimas, miren, ven Señor Jesús. Es decir, sabiendo que prometió su segunda venida y que va a venir en poder para juzgar a todos, a vivos y muertos, no hay de otra. Pero sigue diciendo el número 672. Y vamos a entrar a una escena espléndida, queridos amigos, que es la gran pintura de Miguel Ángel sobre el juicio final. Vamos a disfrutarla porque vaya que este profeta artista, recuerden que él construyó la Basílica de San Pedro, la decoró, la adornó.
Y esto es lo que Dios le reveló sobre ese juicio final del Dios hombre que ha de juzgar a todos. Numeral 672. Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel, que, según las profecías, debía atraer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del Espíritu y del testimonio, pero es también un tiempo marcado todavía por la tribulación. Primera Corintios capítulo 7, versículo 26. Y la prueba del mal que afecta también a la iglesia e inaugura los combates de los últimos días. Es un tiempo de espera y de vigilia. Miren, ¿a qué se refiere aquí? Que mientras el mundo sea mundo, va a haber maldad. El demonio va a ser destruido cuando Dios destruya el planeta. Por eso vemos que el demonio tiene prisa, acuérdense, sabiendo que le queda poco tiempo. Porque, miren, ya decíamos que Dios va a cremar el planeta, lo va a achicharrar. Por lo tanto, amigos, en el planeta Tierra ya no van a quedar almas, ni seres vivos, ni siquiera, no digo humanos, ni bacterias, ya decíamos. El fuego va a matar todo lo vivo. Lo mismo que ahorita ponemos algo en el fuego y se esteriliza completamente. Y así va a ser el final. Por eso, nuestro Señor nos advierte claramente. Estén listos porque esto va a ocurrir. Miren, no hay una promesa que Dios no haya cumplido. Y el fin del mundo llegará en su momento y será para todos. Pero sigue diciendo el 673. Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Hechos 1:7. Este acontecimiento escatológico, es decir, el fin del mundo, se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder están retenidos en las manos de Dios. La venida del Mesías glorioso en un momento determinado de la historia se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, como dice San Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 26. Y también lo dice Mateo 23:39, del que una parte está endurecida, como dice San Pablo en Romanos 11:25, en la incredulidad, Romanos 11:20. Y miren, aquí San Pablo en este capítulo 11 de Romanos se dirige a los judíos con mucha angustia, con mucho dolor, porque les dice, hey hermanos de mi raza, de mi sangre, conviértanse, porque ahorita están fuera del camino de Dios, aunque sean judíos. Y se los dice, se lo digo con todo dolor, porque yo también soy judío. Si no se convierten, así no podrán entrar al reino de los cielos. Y acuérdense qué le pasó a San Pablo por haberle dicho esto a los judíos. Pues buscaban matarlo. Recuerden que lo corretearon, lo detuvieron y se lo presentaron a los romanos para que lo mataran. Después de haberlo sacado del templo con violencia. ¿Por qué? Porque veían ahora a Pablo como un traidor. Como que conviértanse. Fíjense, fue muy fuerte para los judíos. De hecho, lo sigue siendo. Platicaba con Mauricio antes de entrar a la clase que estamos viviendo tiempos bíblicos muy terribles en estos días. Miren, esta guerra entre el grupo Hamas e Israel es bíblico.
Es una herida para todo el planeta, para toda la civilización humana. Pero, ¿por qué decimos que es bíblico? Porque son medios hermanos los judíos y los palestinos. Los dos son hijos de Abraham, los judíos de Sara y los árabes y los palestinos de Agar, la esclava egipcia de Sara. Miren, ahora que está pasando esto, nadie puede negar esta verdad. Como la historia de Israel se comprueba, es la que está en la Biblia. Ya decíamos que el pleito entre ellos dos es milenario. No se va a resolver tan fácil, aunque nos llene de horror, terror, dolor, ver tanta sangre, ver las pantallas de televisión llenas de muertos de los dos lados. Son medios hermanos. Es lo que han hecho ellos con el mensaje de Dios. Pueden imaginarse, queridos amigos, cómo está nuestro padre Abraham en el cielo al verlos pelearse así aquí. Debe haber una tristeza muy grande en el corazón de nuestro padre Abraham. Que recuerden que también es nuestro padre, solo que adoptivo. Pero de los judíos y de los árabes es padre natural en la sangre, con la descendencia de ADN. Es muy triste lo que está pasando ahorita. En la Tierra Santa le llamamos, fíjense. Esa tierra donde algún día pisó nuestro Señor Jesucristo con sus divinos pies, hoy otra vez está ensangrentada. Miren, como casi todo el Antiguo Testamento. Si ven el Antiguo Testamento está lleno de guerras. De Israel contra los árabes, de Israel contra los maonitas, de Israel contra los filisteos, que son los actuales habitantes de Gaza. Problemas con los egipcios. Miren, Israel ha estado siempre en guerra. ¿Y saben por qué? Porque en el fondo Israel fue desobediente a Dios. Le dio la espalda, se fue atrás de otros dioses. Hablo del pueblo de Israel. Por eso Dios permitió que los babilonios, que son los iraquíes actuales, los destruyeran dos veces en el 722 antes de Cristo y en el 587 antes de Cristo también. Miren, llegaron los iraquíes de aquellos tiempos y destrozaron Israel, Jerusalén y descuartizaron a todo, igual que ahorita. Pero aparte, se llevaron como esclavos a todos los judíos que estaban vivos. Ancianos, mujeres, niños, jóvenes, se los llevaron como esclavos a Babilonia, a Irak, fíjense. No es la primera vez que sufre Israel. Ojalá algún día se conviertan al judío de judíos, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero, miren, la mayoría de judíos que viven en Israel siguen sin creer en Jesús, a pesar de que es su paisano divino. Esto es muy impresionante. ¿Cómo no creer en un hombre tan poderoso? En un hombre Dios que cambió el mundo, que contamos la historia a partir de su nacimiento, toda la humanidad. Y los judíos que son sus paisanos, los que llevan su sangre, no creen en él. Miren, perdón por lo que digo, pero por eso el pueblo de Israel no encuentra la paz, porque anda divagando en el planeta. Pero vamos a continuar, queridos amigos. Numeral 674. Ya veíamos que los judíos se endurecieron la mayoría. Y Pablo les reclama, miren, ¿cómo es posible que los judíos gritaran, crucifícalo? Y suéltanos a Barrabás? Pues fueron de estos judíos de los que estamos hablando. A los que se dirigía San Pablo para decir, no sean así. Mandaron crucificar al Dios de la gloria y de la historia. Conviértanse. Pero miren en la que andamos 2000 años después. La humanidad es terca. Somos seres muy necios que seguimos vivos porque Dios es sumamente misericordioso y lleno de paciencia. Paciencia infinita. Pero sigo leyendo. San Pedro dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés, arrepiéntanse pues
y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que les había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus profetas. Hechos capítulo 3, versículos 19 al 21. Y San Pablo le hace eco cuando dice: si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? Romanos 11:5. La entrada de la plenitud de los judíos. Romanos 11:12. En la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25. Hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. En la cual Dios será todo en nosotros. Primera Corintios capítulo 15, versículo 28. Miren, esto es algo real. Dice: por su reprobación entraron los gentiles. Se refiere a San Pablo que gracias a que los judíos fueron infieles, le dieron la espalda a Dios, se fueron atrás de otros dioses, cometieron errores garrafales, es que Dios decidió hacer otra alianza, amigos. Cuando el pueblo judío mostró que no iba a enderezarse solo, Dios ya no mandó patriarcas, ya no mandó profetas, ya vino él mismo en la persona de su hijo e impuso una nueva alianza, porque la antigua alianza falló. El pueblo que Dios se creó a sí mismo para adorarlo en la tierra, falló ese pueblo. Fíjense, se lo ganó el demonio a Dios, ese pueblo de Israel, el mismo que está matándose ahorita con sus hermanos palestinos. Como que no entienden. Recuerden que ya Hitler quiso exterminarlos hace apenas 70 escasos años. Claro, nadie va a lograr exterminar al pueblo de Dios. Y Dios sigue teniendo mucha paciencia con ellos para que se conviertan, como lo acabamos de leer. El regreso de los judíos a la iglesia, miren, va a ser como una resurrección de entre los muertos, dijo San Pablo. Porque ahorita están muertos en la fe. Miren, los judíos que siguen dando culto a Moisés y el culto de Moisés ya no están en el plan de Dios. Porque ahora el culto es el que trajo el Hijo, el Dios hombre, no solo un elegido como Moisés. Que si vemos en grandeza, tenemos personas más grandes que Moisés. Uno de ellos es Elías. Elías es mayor que Moisés. Elías, igual que Jesús, resucitó personas, multiplicó el pan, con ayuda de Dios hacía que lloviera, que no lloviera. Eso no lo hizo Moisés ni Abraham. Por lo tanto, estamos hablando exactamente de que Dios quiere que los judíos se conviertan para que la iglesia llegue así a su plenitud, es decir, con todos los gentiles que somos todos los demás pueblos y ojalá con todos los judíos ya convertidos. Pero sigue diciendo el numeral 675. La última prueba de la iglesia. Antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo
mesiánico, un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Y miren, no se asuste, pero ya estamos viendo estas señales de esta impostura que nos habla del misterio de la iniquidad, que va a ser una forma de impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente y fácil. Esto lo habla la Biblia cuando habla de, ¿se acuerdan ustedes de la bestia que lleva el número 666? Y afirma la Biblia que no lleve el sello de la bestia no podrá ni comprar ni vender nada. Ya nos estamos acercando a eso. Miren, ahorita tenemos ya impostores. Perdón por lo que voy a decir, pero tengo que decirlo si somos seguidores de Cristo. El presidente que tenemos en México es el anticristo, amigos. En persona. Fíjense, no es católico, no está bautizado, nunca ha ido a misa, nunca. Fue jefe de la Ciudad de México y jamás visitó la Basílica de Guadalupe. Se burla de nosotros los católicos. Dice que somos conservadores, lo peor, y que vamos a misa los domingos y que nos perdonan los pecados para seguir saliendo a joder gente. Aguas. Y miren, ahora nos quiere imponer el comunismo, nos quiere imponer los nuevos libros, para que entiendan. Esto está sucediendo ahora en México. Es decir, el anticristo está en el poder y nos quiere imponer su ideología. Miren qué apoya el partido Morena y la cuarta T, la cuarta transformación. Lo saben, ¿eh? El aborto, el matrimonio gay, la nueva revolución de los géneros. Eso es lo que apoya este gobierno, ¿eh? Recuerden que en la Ciudad de México ya los niños y niñas pueden ir con la ropa que quieran. Los niños varoncitos pueden ir vestidos con ropa de mujer, con vestidos y falda. Y las mujeres pueden ir vestidas con pantalón y fajo y camisa de hombre. Aguas, y hasta aquí este grave peligro. A veces leemos esto y pensamos que está lejos, pero no es así. Pero sigue diciendo sobre este peligro el catecismo. Escuchemos, amigos, ¿eh? Más vale. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico, a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. Y miren, todo empieza con decir que el gobierno debe ser laico, que el gobierno no debe hablar de Dios. Y allí empieza este grave asunto. Hay un discurso muy famoso en Estados Unidos, donde un senador estadounidense dio un discurso en el Congreso, en el Capitolio de Estados Unidos, donde se preguntaban por qué les estaban pasando cosas. Acababan de ocurrir las hecatombes de las Torres Gemelas en Nueva York. Y se preguntaban ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa si somos creyentes? Si en sus monedas dice, en Dios confiamos, en sus billetes, en todos los documentos oficiales. Y empezó a decir este senador, nos está pasando esto porque estamos sacando a Dios de nuestras vidas. Ya no queremos a Dios en las oficinas de gobierno. Ya no queremos a Dios en las aulas de las escuelas. Hay que sacar los cristos, hay que sacar las imágenes religiosas. Hay que echar a Dios de la sociedad. Miren, en México, ustedes lo saben bien,
anda una orden de la Suprema Corte para prohibir los nacimientos y para prohibir las manifestaciones religiosas, sobre todo católicas, en el espacio público. Qué terrible. Esto está sucediendo, amigos. Más vale que nos preocupemos por esto y en oración le pidamos a Dios que nos proteja de estos embates tan terribles y que son ciertos, ¿eh? No hay duda, estamos siendo embestidos por la bestia, tal vez sean los últimos tiempos. Pero como dice San Pedro, los que creemos no tenemos miedo. Como decíamos hace rato, ven, Señor Jesús. No tenemos miedo porque, miren, lo que esperamos, estoy seguro que ustedes estarán de acuerdo, es el encuentro con Jesús, es el final. Cuando nos diga bienvenido, bendito de mi Padre, pasa a la derecha, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. De eso estamos hablando. Pero dice el numeral 677. La iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal, que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la revelación del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa y pasará. Y en efecto, miren, estas escenas las pintó Miguel Ángel y son sobre el juicio final. Y miren, vaya que este gran artista, escultor, pintor, de hecho se dice que hay dos tipos de escultores y pintores en la historia de la humanidad: Miguel Ángel Bonarotti y todos los demás. Esto es real. Miren cómo captó perfectamente. Aquí vemos a los salvados, si se fijan, todos agarrados de la cruz, agarrándola, cargándola, tocándola, porque la cruz salva. Y hablo de la cruz del sufrimiento en la tierra, ¿eh? Cuando Jesús nos dijo, tomen su cruz de cada día y sufran voluntariamente. Síganme. Y luego tenemos lo que acabamos de leer, los que se agarraron de la columna que es la iglesia. Recuerden que se lo dijo San Pablo a Timoteo, porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad, y lo seguirá siendo mientras Dios no destruya este mundo con fuego como lo tenemos avisado. Aquí pinta Miguel Ángel a Jesús en su trono. Vean quién aparece a su lado, su Madre Santísima. Por eso rezar el rosario es tan importante. Y miren, noten algo, amigos. Todos los que aparecen en la escena están desnudos, todos, todos. Así vamos a aparecer en el juicio, ¿eh? Desnuditos, todos, miren, estos son pequeños acercamientos de esta pintura inmensa, que mide alrededor de 4 metros de ancho por 5 de alto, es colosal. Y está en la Capilla Sixtina, ni más ni menos. Vean cómo todos aparecen completamente desnudos, porque ante Dios así estamos. Y vienen aquí las caras de incredulidad, de tratar de entender lo que está pasando en el juicio final, que no va a ser fácil. Miren aquí esta persona pintada por Miguel Ángel, que como decimos es un profeta de las cosas sagradas. Dios le permitió ver cosas para que nos las muestre con su gran arte. Miren, por ejemplo, esta escena, qué terrible. Aquí vemos a seguramente un santo tratando de salvar un alma que ya está desacreditada.
que ella fue rechazada por Dios en el juicio final. Vean nomás la cara que captó Miguel Ángel en esta pintura al ver esta alma, lo que le esperaba en el juicio. Nadie vamos a escapar, ¿eh? Todos vamos a enfrentar el juicio de Dios nuestro Señor. Todos, absolutamente todos, buenos y malos. Todos daremos cuentas de lo que hicimos mientras vivimos aquí en el planeta. Y Dios nos va a decir, a ver, te mandé a amar a todos. ¿A cuántos amaste? ¿A quiénes amaste? Nomás a los que se te hizo fácil. Miren la cara de esta alma pintada por Miguel Ángel. Estemos listos, como nos pide San Pedro. Antes del fin del mundo, dice San Pedro, estén listos, para que cuando llegue el momento sean encontrados sin tacha y sin mancilla. Porque, recordemos, el juicio lo vamos a enfrentar absolutamente todos los seres humanos. Pero vamos a la parte segunda de este artículo 8, capítulo segundo del Catecismo, numeral 678. Siguiendo a los profetas y a Juan Bautista, Jesús anunció en su predicación el juicio del último día. Entonces se pondrán a la luz la conducta de cada uno y el secreto de los corazones. Entonces será condenada la incredulidad culpable que ha tenido en nada la gracia ofrecida por Dios. La actitud con respecto al prójimo revelará la acogida o el rechazo de la gracia y del amor divino. Jesús dirá en el último día, cuanto hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hiciste. Mateo 25:40. ¿Recuerdan? Jesús les dice a todos los que llegan ante su juicio y les dice a los buenos, bienvenidos benditos de mi Padre, pasen a la derecha, porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Y le dicen a aquellos, oye Señor, cuando te vi hambriento y te di de comer. Y ahí contestó Jesús esto. Cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Bien, hemos de recordar que cuando ayudamos a un ser humano, a quien estamos ayudando es a Jesús mismo en persona. Esto nos lo explica también San Pedro. Cuando nos dice, por ejemplo, que cuando vemos a nuestra esposa, nuestra pareja, estamos viendo el rostro de Cristo. Cuando vemos al vecino, estamos viendo el rostro de Jesús. Este es un misterio grandísimo. Por eso decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, porque si ya entiendo, cuando veo un ser humano y veo el rostro de Jesús en él, no lo voy a poder ofender o patear. Es un principio básico para la salvación de las almas. Estar atentos, queridos amigos, porque Dios nos va a juzgar por los hechos, no por lo que decimos, por lo que pensamos, por lo que escribimos, por lo que argüendeamos, no. Dios nos va a juzgar por lo que hicimos, por lo que realizamos. Recuerden que dice Jesús, el que escucha mis palabras y las pone en práctica, ese es el que va a salir dichoso y ganón con todo lo que les he enseñado. Pero el que escuche mis palabras y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que construyó su casa sobre la playa. Y llegó el vendaval y se la derribó y fue a parar al lago de fuego para un tormento eterno, dice Jesús. Hemos de estar atentos, que no nos vaya a agarrar ese momento final descuidados, preocupados por una casa o por un coche o por sexo. Aguas, el juicio va a llegar, amigos. A todos nos va a llegar. Y todos tendremos que dar cuentas, dice San Juan de la Cruz.
al final serás examinado por el amor. Quien nos va a hacer el examen final va a ser el amor, es decir, Dios. Y dice San Juan de la Cruz que el Señor nos va a preguntar en el juicio final, a ver, dime, ¿quién fue Isaías? Se lo digo para que se preparen, ¿eh? A ver, dime, ¿quién fue María? ¿Quién fue Moisés? Tenemos que contestar, ¿eh? Y por supuesto nos va a decir, oye, ¿a quién amaste? Si nada más amaste a tu abuelito, a tus hijos y a los que viven en tu casa, pero te la pasabas peleando con vecinos, compañeros de trabajo y comunidad. No, hombre, eso no les sirven a Dios. Les van a ir a parar a donde escogieron al vivir aquí en la tierra, al mismísimo infierno. No tenemos de otra, amigos. Con Dios no se juega. Ni podemos pensar que podemos engañar al juez de todos al final. Pero dice en 6:79, Cristo es Señor de la vida eterna. Miren, estoy diciendo palabras que suenan bien fácil. Cristo es Señor de la vida eterna. No de una historia aquí en el mundo de 20,000 años, ¿verdad? Que no es nada. Miren, si la vida del mundo es un chispazo de un cerillo contra la cajita, ¿qué puede ser la vida de un ser humano? Absolutamente nada con respecto al tiempo. Por eso hemos de entender aquí que Jesús es Señor eternamente. No solo el mismo, ya decíamos que el mundo Dios lo va a quemar, lo va a chicharrar. Y Jesús va a seguir siendo Dios eternamente, Rey eternamente. Y miren, la verdad causa mucha sorpresa comprender que el mismo Dios fue el Dios que dirigió a Abraham hace hace casi 4,000 años. El Dios que ayudó a Abraham a triunfar, el Dios que ayudó a Moisés hace 3,200 años, sigue siendo el mismo Dios que nos está cuidando hoy en día. Es el mismo Dios antes, ahora y eternamente. Por eso con la resurrección manifestó este poder que la mente humana no es capaz de comprender cabalmente. Pero sigue diciendo aquí, el pleno derecho de juzgar definitivamente las obras y los corazones de los hombres pertenece a Cristo como redentor del mundo. Y lo sabemos bien. Cristo es el juez de todo el universo y adquirió este derecho por su cruz. El Padre también ha entregado todo juicio al Hijo, como lo dice Juan 5:22. Pues bien, el Hijo no ha venido para juzgar, sino para salvar y para dar la vida que hay en él. Es por el rechazo de la gracia en esta vida, por lo que cada uno se juzga ya a sí mismo. Es retribuido según sus obras y puede incluso condenarse eternamente al rechazar el espíritu del amor. Esto es real. Miren, Dios adquirió el poder sobre todo juicio con su cruz. ¿Por qué? Porque con la cruz venció a la muerte, al pecado, al crimen, a toda la maldad que pueda producir el planetita completo. Con la cruz venció, es decir, con el sufrimiento venció. Ojalá entendamos la lección. Y no entraremos al cielo sin sufrimiento, amigos, ¿eh? Que quede bien claro. Si Jesús y María sufrieron terriblemente mientras vivieron en el planeta, ¿quiénes somos nosotros para evitar esa misma situación? Por lo tanto, dice aquí que Dios le entregó al Hijo toda la autoridad sobre la creación. Que recuerden, a fin de cuentas, es el mismo Dios. Tres personas diferentes, pero un solo Dios verdadero. Pero vamos a terminar nuestra clase de hoy con un breve resumen que nos propone
aquí el catecismo, numeral 680. Dice aquí, Cristo reina ya, Cristo reina ya por la iglesia, pero todavía no le están sometidas todas las cosas de este mundo. El triunfo del reino de Cristo no tendrá lugar sino en un último asalto de las fuerzas del mal, que decíamos es cuando Dios va a destruir el mundo con fuego. Para que ya no quede nada aquí, no digamos almas, ningún rastro de vida. Por lo tanto, al demonio ya no le va a interesar el planeta, ¿comprenden? Ya no va a haber almas. El diablo no va a querer estar en un planeta carbonizado sin almas a quien robarse, a quien distraer. Por eso entendemos que al diablo le queda poco tiempo, por eso le urge. Porque en el momento que Dios termine el mundo, se acabó el diablo, ¿eh? Tan tan. Hasta ahí llegó. Y dice el 681, el día del juicio, el fin del mundo, Cristo vendrá en la gloria para llevar a cabo el triunfo definitivo del bien sobre el mal, que, como el trigo y la cizaña, habrán crecido juntos en el curso de la historia. Y lo hemos dicho claramente. Recuerden que Jesús vendrá a juzgar a todos, acompañado de sus ángeles. Y terminamos con el 682. Cristo glorioso, al venir al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos, revelará la disposición secreta de los corazones y retribuirá a cada hombre según sus obras y según su aceptación o su rechazo de la gracia que Dios les otorgó. Y miren, Dios nos va a decir, a ti te concedí mucha gracia, ¿y qué hiciste con ella? Nada. Recuerden que gracia equivale a la amistad de Dios. Es como si dijera a Dios, oye, te consideré mi amigo, te cuidé como mi amigo y mira, tú ni me pelaste, me diste la espalda, perdiste mi amistad. Tú la tiraste a la basura, yo te la había ofrecido. Esa es la gracia, amigos. Pero ahí le dejamos por hoy, si me permiten, para continuar en nuestra siguiente clase. Por hoy, si les parece bien, vamos a darle muchas gracias a Dios nuestro Señor, que es tan bueno con nosotros. Y vamos a pedirle, los invito, por Israel y por Palestina, que Dios les conceda la paz, son hermanos, son medios hermanos, tienen que convivir juntos, no se pueden exterminar uno al otro. Que el Señor los libre del demonio que los tiene ahorita en la guerra, derramando sangre y sacrificando vidas de niños, de mujeres, de ancianos, de ambos lados. Pero todo lo inició un grupo terrorista que no son palestinos, sino un grupo terrorista que se llama Hamas. Vamos a pedirle a Dios para que haga justicia en su tierra, donde Él pisó algún día con sus pies. Vamos a pedirle que bendiga este mundo que Él creó para que nos libere de toda maldad. Vamos a ofrecerle para eso también nuestra actitud, nuestros pensamientos, nuestro trabajo. Vamos a ofrecerle oración y ayuno por el Medio Oriente para que pare la guerra. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ve con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga, los acompañe, los cuide de todo mal. Los quiero mucho y los espero la próxima. Hasta entonces, muchas gracias. Gracias, Gracias, maestro buenas Jaime. Buenas noches. noches a todos. Bendiciones a sus familias. Gracias.